película. Bueno, darle la bienvenida después de haber visto esta primicia documental. Gracias a Diego por habernos facilitado la copia y poder haber compartido con ustedes esta película que acaba de ganar el premio a el mejor largometraje chileno en el FIC Valdivia 2021. Y voy a hacer una pequeña presentación breve de Diego. Diego Acosta es cineasta, artista y docente, director audiovisual de la Universidad Católica y magíster en cine documental de la Universidad de Chile. Ha dirigido el cortometraje Guaso Chileno en 2014 y el largometraje Al Amparo del Cielo, mejor largometraje chileno en FIC Valdivia 2021, que ya lo dijimos. Y es miembro del colectivo de experimentación fílmica 6-8. Bien, buenas tardes, Diego. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias de nuevo por habernos dejado ver tu película. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación y por tenerme aquí para conversar y compartir. Ok, me imagino que estás muy contento con el premio que obtuviste en FIC Valdivia. ¿Tenías alguna esperanza así lejana de obtener algún premio? ¿Presentaste fuiste con alguna intención muy precisa al festival? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Sí, estoy contento con el premio. He celebrado mucho, quizás demasiado. Ya estoy un poquito cansado de celebrar, como que no se termina, pero Te quedaste, y quedaste, siempre... quedaste pegado. Espérate, repíteme de lo que Ah, dijiste. ya, ahora voy de nuevo. Ahora volvió, ¿no? Sí, ahora estás ahí. Ya. Sí, no, te contaba que estoy muy contento con el premio y que he celebrado mucho, y ya quizás mucho, demasiado, como que ya ya no quiero celebrar más, de hecho. Me voy a detener un poco. No es que, lo digo en broma, pero es que el Festival de Valdivia para mí es muy formador. Para mí, yo llevo yendo al festival, yo creo que unos 10 años más o menos, no todo, pero siempre para mí el festival ha sido un lugar, la posibilidad de lo que yo entiendo por el cine. Están mostrando cosas que son nuevas, nuevas y que van abriendo esa percepción que muchas películas que yo he visto ahí me dicen, mira, esto también se puede hacer. Entonces, estar en el festival me pone muy contento y llevarme un pudú que también es un objeto bien preciado, me pone muy contento, mucho más contento. Así que no, muy feliz. Oye, y decir, Diego, que tú estás recién empezando, acabas de salir de estudiar y ya tienes este premio, que es algo bastante fantástico, un espaldarazo y una energía para seguir para adelante. Además, contarle a la gente que de alguna forma Diego tiene alguna relación con la región, es hijo de un docente de la universidad. Supe por ahí que su padre está muy contento, muy orgulloso del premio que había tenido Diego. Y me gustaría preguntarte, ¿hay algo que sería bueno conversar con la gente? Porque hay mucha gente que está aquí en estas charlas que no son necesariamente gente del ámbito del cine, sino gente inquieta intelectualmente, que se interesa por la cultura. Y decirles, por ejemplo, que el formato que tú usas para filmar digo filmar y no grabar, pues ya van a entender por qué, es bastante especial. Hace varios años, en términos tecnológicos, el celuloide con que se filmaba antes, con que filmábamos antes, que es un soporte análogo, se dejó de usar y fue cambiado por el digital. Y las cámaras sufrieron un cambio y empezaron a filmarse con cámaras digitales. Las cámaras de cine se dejaron por un cambio tecnológico. Y Diego filma en 16 milímetros. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ya no hay material, ya no revelan, te costó encontrar la cámara. ¿Por qué tomaste esa decisión de filmarla en 16 milímetros y no en digital? Sí, eso se dio en parte porque nosotros conocimos
digo nosotros, el Seba y yo, que es mi colega que hizo la fotografía, la cámara, conocíamos a un par de amigos que se llaman Roberto Collillo y Matías Illanes, que armaron este colectivo de fílmico que se llama 68. Y ellos de hecho hicieron un corto hace un tiempo que es sobre el desastre, la tragedia de Antuco. Hicieron una versión de eso, pero en cortometraje filmado. Entonces, eh, a mí me dieron ganas desde un principio, cuando supe de los arrieros, con ellos filmándola en blanco y negro, para llevar el, todo el imaginario de la cordillera, de los arrieros, todo ese paisaje, eh, traspasarlo al fílmico y al blanco y negro, porque yo pensaba que ahí también se podía lograr algo que fuera más atemporal también. Porque, por ejemplo, esta película, si fuera hecha en digital y tuviera un par de drones sobrevolando la cordillera, ya sería otra cosa, como que no funcionaría de la misma manera, no compartiría una experiencia como funciona ahora, que es mucho más eh, restringida, va con ellos, también muchas veces está más sucia, porque el material está un poco más sucio, porque lo aprendimos a revelar en el proceso. eh, y eso le ponía también unas dificultades que yo creo que iban a la par con las dificultades de subir con ellos a la cordillera. Entonces yo creo que por una parte fue unas ganas de aprender del material, porque a nosotros nadie nos enseñó el fílmico, ni a filmar, ni a revelar, porque como tú bien dices, ya solo nos pasaban cosas digitales. Entonces quisimos como volver a eso, aprender, eh, y también como subir un poquito la apuesta de lo que significaba esta película. Era como, no solo va a ser subir a la cordillera y estar con ellos y cruzar estos lugares que son más o menos peligrosos, sino que además vamos a subir la apuesta, vamos a filmarlo y vamos a ver después qué ocurre cuando lo revelemos, vamos a ver si sale alguna imagen o no. Entonces era como vivir la aventura completa de hacer cine un poco a la antigua también. ¿Mm? No sé Mira, si me estoy escuchando bien o me quedo pegado. a veces Ya, te quedas pegado, a lo mejor sería bueno que pudieras cortar la cámara, a lo mejor nos ayuda ya. a escuchar mejor. Voy a cambiarme de lugar porque donde tengo el internet más cercano. Voy para allá. Mira, yo que me gustaría decir para la gente que está mirando, que a lo mejor no conoce un poco el lenguaje, cuando los cineastas decimos filmar, nos referimos a que fue registrado en cine, en celuloide. Y cuando decimos grabar, es cuando usamos el formato digital, o sea, las cámaras modernas. Entonces, por eso él habla de filmar, cuando dice que hizo un registro filmado. Me gustaría, después de esto, hacerle una pregunta más. Si que está escuchando, Diego, o no, se está cambiando. Eh, Sería interesante tal vez preguntarle a Diego, vamos a esperar que llegue. Te estoy escuchando, Ricardo. Mira, me gustaría saber un poco, ¿por qué tú crees que ¿cuál es la búsqueda que hay detrás, además de este registro? Porque este documental se inscribe dentro, y dime si estoy equivocado, se inscribe dentro de un formato del documental que lo define muy bien Bill Nichols, que son los documentales de observación, donde el realizador está un poco, deja que las cosas ocurran frente a la cámara, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que andáis buscando además de esto? ¿Por qué experimentar? Experimentar en términos de lenguaje e intervenir un poco. Hay un montaje un poco, ¿cómo decirlo? Que no respeta mucho la continuidad espacio-temporal en algún momento. Se produce como una suerte de búsqueda ahí. Y me gustaría que nos diera un poco más de luces sobre eso. Que a lo mejor eso influyó también en que el jurado decidiera darte el premio, ¿no? Puede ser. Ahí en realidad no sé, no sé muy bien qué llevó al jurado a esa decisión, pero lo que te puedo contar es que sí,
Claro, yo sabía que tenía que iba a haber harto de observación porque a mí me bastaba mucho con observar a Don Cucho, a los arrieros, el paisaje, los animales, la flora que aparecía, el agua corriendo, todo eso me parecía que tiene un valor por sí mismo. Entonces eso podemos mirarlo y podemos estar mirándolo y mirándolo y, y uno puede estar así mucho tiempo mirando eso porque muchas veces nos parece un poco lejano también en el cotidiano que tenemos en general, en donde estamos mirando pantalla, yendo a la calle, tomando una micro, como que todo ese lugar pareciera estar como o muy alejado o en otro tiempo, y pese a que la cordillera está al lado, todo el rato la tenemos muy, muy cercana. Entonces, yo sabía que iba a tener observación, pero, pero yo también tenía unas ganas de desordenar eso mismo. O sea, no me quería quedar con una película que fuera 100% observacional y estar ahí mirando todo el tiempo, sino que también quería yo proponer algo, eh, yo crear algo. O sea, era un proceso también de registrar, pero también de proponer algo, crear. Y en ese sentido, em, tenía muchas ganas de desordenar un poco el ritmo y el orden causal de las cosas que van ocurriendo en la película, sobre todo con el final, con un momento que es más como onírico, donde Don Cucho se va a dormir y parece que ocurren cosas que no están funcionando de la misma manera que funcionan como en el día cotidiano, o sea, o en el estado de vigilia, sino que empieza a funcionar de otra forma. Y yo tenía muchas ganas de que la peli pensaba que la película soñara con sus mismas imágenes. Tenía como pensando que la película es un otro ente. O sea, eso a mí me gusta mucho y me entretiene mucho pensar. En la película es alguien diferente a mí, es un ente, un animal, un ser, no sé, tiene sus propias características, su propia personalidad, y la película puede soñar también. Puede, o quizás si la película fuera de otro tema, podría embriagarse en un momento. O la película, si es una película de terror, a lo mejor la película puede vivir el terror en sí misma. No sé, una cosa así. A mí me gusta mucho, creo que me gusta mucho, o sea, me hace mucho sentido que la forma y el contenido sean uno, sean lo mismo. No, a mí no me parece que el contenido sea de terror, pero la película no te dé ni terror, ni un poquito, ni miedo, ni nada. A mí me produce mucho más terror cuando la película también pareciera que está temblando en sí misma, como se va a caer, quizás, no sé. Sí, sí, te entiendo. Claro, además que no hay que dejar de pensar que en el arte la forma es el contenido. Siempre ha sido Claro, así. La forma es el contenido. Mira, aquí sí. hay una lectura interesante de una persona que se llama Mireia, que dice, a mí me costó al principio por lo inusual del formato, pero al final me encantó. No es una película fácil de visualizar y sin embargo se intuye la intención y tras verla un par de veces entiendes unas razones subliminales que creo yo buscan conectarse con la dureza, la austeridad y el silencio propio del propio laburo de los protagonistas. Y pocas veces el silencio y lo artesanal de la filmación resulta tan expresivo y eficaz. Mira, Wow. No, muy buen comentario el de Mireia. Muchas gracias. llegaste ahí a un espectador, ¿viste? Sí, genial. Antes de dar Y el estoy paso, muy de acuerdo. Estoy muy de que bueno, acuerdo. sí, pues, pasa un poco eso, ¿no? Pasa un poco eso con la película. Por lo que tú decías al principio, te estabas diciendo recién, que lo formal es, o sea, la forma es el contenido en el arte. Hay una frase que tú dijiste en una entrevista que a mí me gustaría detenerme un poco y que a lo mejor te explayaras una cosa que me pareció muy interesante, porque yo siempre he creído que nosotros
de alguna forma tenemos un pasado cinematográfico, que es todo el cine de los 60, donde había una fuerte, ¿cómo decirle? Unión con lo que pasaba en el país, con la realidad, digamos. ¿Ah? Yo creo que el cine que nosotros hacemos en los países desarrollados, que no están en la industria, tienen ese elemento de conexión con la vida, de la pertenencia al mundo donde vivimos. Entonces tú dijiste en esa entrevista, dijiste, el cine es un lugar político. Me encantó esa frase. Me gustaría que nos describieran y nos explicara un poco desde dónde dice esa frase tú. ¿A qué te refieres? Claro, ahora tengo que hacerme cargo de lo que digo. Esa es otra. Puede estar en desacuerdo, como un político por ahí que dijo que no estaba de acuerdo con lo que había dicho. Claro, ese político era un artista total, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos políticos muy artistas. Son, bueno, hay de todo. Entonces, son increíbles. O sea, pero para no irme por las ramas, yo creo o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que sobre todo también en los 60 yo creo que estamos viviendo un momento como medio espejo de los 60. O sea, pequeñas revueltas, bueno, ahora son más pequeñas quizás que las que hubo antes, pero revueltas, revoluciones, revueltas estudiantiles, todo lo que pasó aquí en el 18 de octubre, es imposible que no se transmita en las artes y en el cine. O sea, entonces, yo creo que, claro, el cine es un lugar político, sobre todo en estos momentos también, Uh -huh. porque yo pienso también, uno podría irse a ver las películas de Hollywood, y en realidad uno dice, ¿son políticas? Más o menos. A lo mejor son políticamente correctas. Eh, o también o a veces son un poquito, como que están reaccionando, son un poquito reaccionarias políticamente. A mí me interesa mucho más y ahí se como vincula con el arte, yo creo que es como, que el arte eh, tiene que ser mucho más una punta de lanza como las vanguardias del siglo pasado, que son básicamente eso. O sea, vanguardia viene de algo militar incluso, como lo que Mm. va adelante y está abriendo camino. eh, y en ese caso, o sea, y en ese sentido, a mí me parece que el cine toma y reacciona, bueno, no, sería muy bueno que reaccionara, pero no, se empapa un poco de la realidad, sobre todo el cine documental, y empieza a conversar un poquito con la sociedad a través de las películas que va haciendo, y yo creo que lo entretenido es que a todos nos sorprendió también lo que pasó el 18 de octubre y todos quedamos, eh, o sea, yo, por ejemplo, yo antes sentía que a Chile le faltaba una más desobediencia civil. O sea, como, ¿por qué no hay desobediencia civil a diario? Una gota, un poquito. Y de, Fantástico, re- sí. claro, y de repente pasó el 18 de octubre y ahí me di cuenta que yo era mucho menos desobediente que todas las personas que están a mi alrededor. Entonces, eso me parece muy bonito y yo creo que el cine, ya diferenciando como no del más mainstream o de Hollywood, el otro cine, un cine que juega más con las formas, que tiene contenidos más eh, 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 revoltosos quizás también, es un cine que está siendo más político y yo creo que el documental chileno es un documental, sobre todo ese ámbito, el cine documental o de no ficción, con directores eh, como Patricio Guzmán, Ruiz, Ignacio Agüero. Es un cine que ha ido trabajando la política, mostrándola, y también ha ido eh, desordenando las formas. Y yo creo que en el ir desobedeciendo
también hay algo muy político. Entonces, a mí eso me gusta mucho, porque uno va a estudiar cine o audiovisual o lo que sea y te enseñan formas y reglas. Y el arte entonces lo que tiene que hacer es un poco subvertir esas reglas, esas formas. Entonces hay que desobedecer, por una parte, o desaprender. O sea, yo aprendí cosas en la universidad y desde ahora en adelante quiero desaprenderlas. Espero cada año ir desaprendiendo cosas para, en definitiva, poder crear algo nuevo. O sea, al final, ese es como tratar de ir creando algo nuevo, pese que ya está todo, hay muchas cosas creadas y quizás ya no hay nada que es como totalmente originario, pero hay que ir creando cosas nuevas y yo creo que eso va de la mano con el tiempo también. Mm. Entonces, uno va conversando con el tiempo que te tocó vivir y en ese sentido eh, es muy bueno. A mí me gusta mucho la idea de destruir, como lo que pasó en el 18 de octubre, que hubo mucha ahí destrucción, un fuego que me parecía muy bello, o sea, ver cómo se quemaba las farmacias, que todos sabemos que han estado coludidas todo este tiempo, y yo verlas ahí como se las saqueaban y se quemaba y salía humo, eso para mí era inspirador total. Entonces yo creo que uno tiene que seguir mirando lo que está aconteciendo y eso ir traduciéndolo al lenguaje artístico cinematográfico. Sí, además que el artista siempre es un hombre de su época, ¿no? Y tú bien dices, y yo aquí me voy a poner profesor, me parece extraordinario lo que tú dices, que claro, que es necesario porque cuando tú estudias arte, tienes que aprender algo que se llama la techné, que es el saber hacer, la forma, ¿cachai? Pero después tenés que desestructurarla. Y en ese sentido, el documental, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es el arte más innovador en el cine, porque el cine de ficción siempre tiene elementos que tienen que ver con los géneros, qué sé yo, la comedia, el cine negro, pero el documental, cada película documental es un experimento. Ahora me gustaría abrir el debate, a ver si alguien quiere hablar, pero primero quiero decir algo. Veo un personaje que se llama Víctor Hugo Parragués. Nosotros nos conocemos, Víctor Hugo. ¿Eres la misma persona? Conecta el micrófono, Víctor Está Hugo. silenciado el padrino. Ahí. ¿Eres Parragués? Pero por supuesto, no voy a decir tu segundo apellido. No, Farfán, no, Farfán, fantástico. Perdón, perdón este abrupto. Voy a decir Farfán, pero me arrepentí. Lo conozco hace mucho tiempo. Sí, hombre. Un gusto verte, Parragués. Oye. Oye, el director, el Diego, es mi ahijado, compadre, para que sepa. Ah, por eso, mira, qué bueno. Así que... Entonces, abro el debate para quien quiera opinar o decir algo sobre la película. Cuesta a ver, ¿quién quiere hablar? Siempre me cuesta que la gente empiece a preguntar. ¿Quién quiere? ¿Pepe? ¿El Pepe Padre a lo mejor? Elena, Joaquín, Mireya, Machi. Yo invité Francisco a Lego Moya que hable. Aquí hay un Francisco que dice felicidades por el riesgo, pero pregúntale, por Francisco, directamente. Te voy a leer lo que puso, es un poco tímido a lo mejor. Dice felicidades por el riesgo y la valentía de subir con... Dale, Francisco. ¿Puedo preguntar? No sé si se escucha bien. Perfecto. Ya, sí, estaba hace rato escribiendo la pregunta, digamos, mientras le da vuelta. Bueno, lo mismo decirlo. Diego, felicidades por el riesgo. En realidad, subir a una veranada se llama, ¿no es cierto? Es como es tan propio, digamos, está tan dentro del ADN chileno, digamos, está en la canción, digamos, está en la literatura, está en varias partes. A mí igual me significa mucho. Y las veces que pregunté por subir, encontraba lo duro del carácter y lo duro de la gente que vive en la cordillera, digamos. Ese Chile profundo que no se conoce en la ciudad.
es muy significativo, es una tremenda elección. Y decidir ir es sumamente riesgoso, por eso las felicitaciones. Ir con fílmico, digamos, ir con celuloide, más todavía. Y más todavía, como decía, es que no sabían ocuparlo del todo bien, digamos, no tenían tanta experiencia. Te preguntaba un poco de si el guión o la idea original que tenías cambió mucho, o era más o menos lo que tú esperabas, digamos. Es difícil eso porque nunca están así, digamos. Obviamente va a ser algo nuevo. Pero era más o menos el plan que tenías en el guión y también en la plástica, digamos, en la imagen, en el material que lograste. Quizá hiciste ensayos antes, no sé, pero, pero lograste un material ahí particular. ¿Era más o menos lo que esperabas, digamos, o después te apareció todo nuevo y dijiste tengo un material, o ibas a buscar un material realmente nuevo, digamos? O el guión era más o menos determinante, decía yo quiero esto y voy a lograr esto, digamos, más o menos así. Y felicidades, como te decía, de nuevo por el premio y por herido, digamos, a ese lugar. Gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que el guión, escribí un guión, de hecho postulé y me gané la escritura de guión. Y dije que iba a ser un guión de 60 páginas para 60 minutos, lo cual fuera, no sé por qué lo hice, porque cómo uno puede escribir, cuántas veces tiene que escribir ovejas para que se entienda que van a pasar una tras otra, es como, no lo recomiendo en ese sentido, poner que uno va a escribir tantas páginas, pero sí, yo creo que me sirvió el escribir un guión porque de alguna forma igual estructura. Un poco, yo creo que en donde más me sirvió es como para ordenarme qué iba a ir primero, qué momentos iban a ser algunas secuencias, como para ir ordenando el viaje. Esa fue como la parte más, como el esqueleto un poquito de la película. Pero lo que pasa también después, como tú bien dices, es que uno va y se encuentra con la realidad, po. Como que uno propone y la realidad dispone. Entonces uno tiene que ir rápidamente, adecuarse a qué es lo que está pasando al frente y empezar a decidir, a tomar decisiones rápidas, que es como filmemos esto, pongamos acá, alcanzamos a hacer algo aquí. Ahora era como cambiando el rollo, cambiamos este rollo, no sé qué. Entonces, hay harto de ahí de lo que va ocurriendo en el azar, así como también un poquito improvisando. Y yo creo que hay algunas cosas que cambiaron, que, por ejemplo, una grande es que en el guión, o para mí, por esta cosa mismo que estábamos hablando, como de tener reglas y de ordenarse un poco, al principio el Puma era una especie como de antagonista. Porque a mí me interesaba mucho, yo le preguntaba a Don Cucho que me contara del Puma, porque el Puma siempre le comía animales en la cordillera, en todos los veranos, le come varios animales, como 20, 30, así como grande la suma. Entonces yo decía, ya, aquí hay como un antagonista natural que se da, que es el puma, que es algo que un poquito invisible, que está por ahí en la cordillera mirándonos a nosotros y no nosotros a él, porque es bien invisible, bien difícil de ver. Entonces y a mí me dan ganas de que esto puede ser medio abstracto, pero a mí me dan ganas de que el puma estuviera atravesando la película, como que yo la estiraba y me dan ganas de que no sé, estuviera su piel puesta en la película de alguna forma, pero eso después con el desarrollo terminó quedando mucho más de lado y al final terminamos como poniendo solo un puma al final, un poco como en el momento más
quizás oscuro, pesadillesco, y más clímax, quizás, como ahí el enfrentamiento entre Don Cucho y el Puma. Entonces yo creo que eso es como uno de los cambios que hubo con respecto al guión y al montaje, o sea, esos dos momentos de la película. Además que, disculpa que interrumpa de nuevo, pero agregar algo, que se me sale el profe, te pido disculpas, que es, Diego, que tú sabías esto, el arte del guión en el cine documental es tan diferente al cine ficción, porque en el cine ficción uno escribe un guión, lo cambia un poco, y cuando empieza el rodaje, empieza como una dictadura. El guión cambia poquito, pero empieza la dictadura porque tú tienes que cumplir el guión. En la ficción nunca existe un guión, nunca está cerrado. De hecho, el guión que habla Diego, el primer guión que uno hace antes de filmar se llama guión imaginario. Imagínense, está el guión imaginario, después el guión cuando uno investiga, después está el guión cuando uno filma, y el verdadero guión que uno puede publicar es el guión que se logra en la mesa de montaje. O sea, ahí realmente dice uno, ya, este es el guión, cuando la película está terminada. El guión nunca está antes. Es re interesante eso. Aquí hay un texto que dice Mireia, que lo voy a compartir, por lo que dice Francisco sobre este trabajo arriero, es una sorpresa para todos, lo que no lo conocemos, y en el fondo uno se pregunta, ¿por qué? ¿A quién le puede gustar un trabajo tan exigente e inseguro y ermitaño? Y al final me acordé de una frase de la película de Campanella, que se llama El secreto de tus ojos, cuando Franchella le dice al otro, le dice, tú puedes cambiar cualquier cosa en tu vida, pero una pasión es una pasión y nunca va a cambiar tu pasión. Y eso vi en los ojos de Don Chucho, en su pasión. Y al mismo tiempo se descubre la pasión de Diego, un cine que nos deja indiferente. Mira qué bonito. Hay otro texto aquí de Marisol, que también lo voy a leer. Me encantó el documental, no soy parte del área artística, mi trabajo está ligado al área social, desde la puesta en valor de la transhumancia de nuestros arrieros, tratar de que la ciudadanía y las autoridades vean lo que ellos viven en esta tradición que es parte de nuestra identidad, no es fácil. La cordillera es lejana para muchos. Este es un buen material que logra bajar lo que allí acontece. Leo, te pusiste cámara, ¿quieres preguntar algo? Bueno, hola. Gracias por la insinuación de decir algo. Mira, más que preguntar, es que tengo demasiadas preguntas. En ese sentido, tengo que confesar que para mí tu trabajo, Diego, es tremendamente seductor. Y seductor en realidad en muchos planos. Quizás un poco así en lo que tú hacías referencia, que es como hay un plano, dijéramos, primero el básico y el técnico, que estamos hablando de un documental, cine documental, pero también tú decías que era un punto de encuentro político, también podríamos hablar de que es un punto de encuentro social, pero básicamente como lenguaje cine, tu trabajo me es tremendamente seductor y me entrega más interrogantes que respuestas a este mundo de Don Cucho que tú estás mostrando ahí, y que sin lugar a dudas ese es el móvil, el que nos lleva por este camino de preguntarnos y preguntarnos cosas. Me parece eh, muy acertado lo que indicaste respecto a cómo se fue gestando esto del guión, y queda clarísimo que, tal como dice, no sé, no me acuerdo si era Francisco, no, Ricardo, de que en este caso sin duda no es un dictador en tu trabajo, y esto se agradece mucho. Creo que una de las cosas que más me gusta y más busco hoy en día, al menos en el cine, es justamente sentir de que lo que estoy viendo es cine, es decir, esta cosa de la imagen en movimiento, el transcurrir de un lenguaje, de una intencionalidad de decir algo a través de la imagen. En ese sentido, este cine casi mudo, es fascinante. Y me doy cuenta que es parte de la tradición de mucho de la filmografía nacional. De hecho, no solamente documentalistas, sino que cineastas chilenos. El cine chileno es bastante silencioso, es bastante calmo en esto del show de decir cosas, de transmitir ideas. Y
lo tuyo lo encuentro un cine absolutamente inscrito dentro de lo que es el cine chileno. Y, y eso es maravilloso y me pregunto el por qué. ¿Por qué somos tan calladitos, tan silenciosos para narrar? En este caso tú, Diego, ¿por qué rescatas exitosamente y de manera virtuosa esto de la imagen movimiento, de que el color, el cromatismo de tus imágenes nos vayan diciendo cosas? Entre paréntesis, quiero felicitar al director de fotografía porque realmente el trabajo que hizo es brillante. Las transiciones cromáticas, no solamente el juego del blanco y negro, sino que los grises, las tonalidades, el color final, etcétera. Eso lo encuentro realmente notable el trabajo que ustedes hicieron. Te podría preguntar, Diego, sin que parezca tonto, porque en realidad muchas cosas de las cuales yo en este momento tengo dudas que no sé si son simples o no, pero hay algo. Esto del silencio, ya, este acercamiento hacia el cine mudo. Porque tú podrías haber abordado el tema de Don Cucho y su mundo de muchas maneras, eso está claro, pero haberlo abordado de esta forma, tan respetuosa, tan calmadita, ¿qué intencionalidad tiene eso, Pati y Diego? Sí, oye, te agradezco también tus palabras. Puede ahí transmitírselas también al Seba, el director de foto. Ujú. Y yo creo que con esta película me gustó mucho más que los elementos y la naturaleza hablaran. Creo que por ese lado me fui, o sea, una cosa mucho más elemental, así escuchar el agua, el fuego, el viento, los sonidos de los animales. De hecho, los sonidos de las personas también son como otro paisaje más sonoro. Y yo creo que me fui por ese lado, eso es lo que elegí. Además que también estos paisajes, muchas veces uno cuando ve paisajes así tan grandes y increíbles y tan dramáticos, muchas veces uno mismo se queda sin palabras también, como eso que es muy típico de decirlo, como algo que te quita, te deja sin palabras. Entonces yo me fui mucho más por ese lado, eh, siendo que igual conversé harto con Don Cucho, o sea, a mí me interesaba mucho saber básicamente todo, básicamente, o sea, como conocerlo a él, como conocer sus trayectos, pero también sus gustos, saber qué pensaba del mundo también. Eh, entonces, eh, yo lo que ahora quiero hacer es una película que tenga mucha palabra ahora. Ahora tengo ganas de que haya muchas narraciones y tengo una idea de ir al campo y buscar muchos relatos y mezclarlos con un escritor que me gusta mucho que se llama Juan Emar, que es del siglo pasado, un vanguardista así muy especial, que también tenía cuentos en el campo y que eran muy surrealistas y muy entretenidos, y que me parece que pueden dialogar muy bien con lo surreal que es el campo chileno así per se. Una cosa bien enigmática y entretenida. Yo lo sé porque tengo un par de tíos que viven en el campo y que cuentan una historia, unos chistes, unas anécdotas que son, yo no, que yo en realidad quiero entenderlo. Entonces voy a ir a buscar un poquito ese mundo para ir a través de esos relatos poder, no sé si entenderlo, pero por lo menos impregnarme un poquito de esas lógicas. Y la otra pregunta que hace es que es más difícil aún, que es como por qué el cine chileno es bien silencioso, más bien mudo. Y yo lo que se me ocurre es que podría ser que Raúl Ruiz se llevó todas las palabras, yo creo, porque si Raúl Ruiz hizo unas películas en donde no paran de conversar y dar vuelta a los personajes con conversaciones que no llegan a ninguna parte, así muy en la lógica del hablar que tenemos nosotros. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser un poco por eso. O a lo mejor quizás nos quedamos sin palabras después
de los años de la dictadura también, quizá hay que como que rearmarse también de discursos, no sé, pueden ser unas cosas así, pero yo igual estoy de acuerdo, o sea, pienso como en el cielo, la tierra y la lluvia de Torres Leiva, o en las películas en general de Torres Leiva, y en un cine que es muy silencioso, es bien mudo también. Pero yo creo que de a poco va a ir empezando a tener más narrativa y más, más construcción a través de las palabras. Así que yo creo que hay que seguir en esa, yo creo, hay que buscarle. Sí, interesante también lo que dice la persona que habló antes acerca que uno generalmente habla de la foto, ¿ah? Porque es lo que uno ve, pero lo que hace que una película tome el último elemento de realidad, y tú debes saberlo, Diego, es el sonido. Y tu banda sonora es increíble porque crea un universo súper especial, le da todo el ambiente a la película. Y la banda sonora es mucho más experimental, casi siempre va más adelante que incluso la fotografía. La experimentación sonora y uno no la nota, porque lo que ve es la imagen, pero lo que crea realmente la sensación de realidad y que uno compre la película que está viendo siempre es el sonido. Y te quiero felicitar realmente porque la banda sonora, el diseño sonoro de tu película es increíble, me gustó mucho a mí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Elena, tal vez. Tiene cara de pregunta, ¿no? No, que felicitar, solamente me gustó mucho la película. Claro, el tema de los silencios, en un momento como que lo recordaba Tarkovsky, esta cosa oscura y como el silencio y todo, pero no era solo eso, era como muy chilena, digamos. Y además el tema de los arrieros, que para mí, ignorante, no tenía idea que todavía existía ese mundo, me sorprendió mucho, y es un mundo súper desconocido en general, entonces me pareció muy interesante. No sé si ya dijo el director por qué llegó, cómo llegó a eso, pero si es que puede contar eso de nuevo, si es que lo perdí, digamos. Pero no, felicitaciones, es muy, muy merecido el premio. Eso. Gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, llegué a Los Arrieros por una persona que está aquí también, que es mi padre, que se llama Pepe Costa. Yo lo tengo aquí al lado en mi configuración del Zoom, no sé si, si está por ahí, pero eh, llegamos a Don Cucho porque otro amigo veterinario, que es el Chipa Badal, le dijo a mi papá, tienen que conocer a los arrieros aquí de Tinguiririca, son unos personajes increíbles, Diego tiene que hacerle una película. Entonces, mi papá me contó y fuimos a conocerlo al tiro, conocimos a Don Cucho, al tiro nos caímos bien entre todos, Don Cucho nos invitó a la cordillera, porque a mí me gustó mucho. Yo le dije, Don Cucho, ¿cómo es allá arriba? Me dijo, usted tiene que verlo. Entonces yo dije, ya, listo. Como que no había traducción. O sea, ahí no, y me decía que ya cambiaba la cosa también. Entonces, con esas dos cosas bien enigmáticas ya me dieron muchas ganas de ir. Y de hecho el primer viaje que hicimos, que fuimos a conocer a dónde se quedaba Don Cucho ya estaba allá arriba con sus animales y todo, lo hicimos con mi papá, con mi mejor amigo del colegio, el Andrés, que es antropólogo, y con un primo muy motivado, muy entusiasta, que se sumó también. Entonces fue al tiro como una pequeña aventura, vacaciones, investigación, como todo al mismo tiempo, muy familiar y muy entretenida. O sea, a mí me dio mucho gusto porque era una aventura, una experiencia muy nueva y muy entretenida. Entonces, después a mí me da muchas ganas de invitar a mi amigo, el Seba, que hace la cámara, porque yo sabía que también para él iba a ser muy impactante, entretenido, nuevo, y fue muy divertido. Entonces, al siguiente año, al subsiguiente, invitamos al amigo que hizo, Nico, que hizo el sonido directo. Entonces, también nosotros ya mirándolo a él, como porque sabíamos a lo que íbamos, y viendo cómo él reaccionaba también, fue muy divertido, muy entretenido. Oye, después de lo que acabas de decir, me gustaría escuchar a tu padre, Pepe, en relación a que si se cumplió un poco esta propuesta que tú le hiciste al ver la película. Se cumple un poco lo que tú le propusiste. Tienes que filmar esto.
¿Tú de alguna forma sientes que él recuperó o retrató ese mundo de la transhumancia? Bueno, mira, en primer lugar, ya que mencionaste transhumancia, quería hacer una pequeña precisión técnica a lo que Elena preguntaba. Eh, a- lo- Estos viejos son transhumantes. Estos son alrededor de 30 viejos que hay acá en la provincia de Colchagua, San Fernando, Chimbarongo y Chépica, y son viejos que nadie infla. O sea que el Estado, lo formal, no los considera. Tienen el 60% de las ovejas de la provincia de Colchagua, el 15% de las ovejas de toda la región, y sin embargo no tienen ningún programa de asistencia técnica, porque como están siempre en movimiento, ellos no tienen tierra. Ellos en el año están parten con los rastrojos, se van a los huertos, a las viñas. Cada viejo tiene una especie de cartera de clientes y cada 30, 40 días cambia sus piños porque se acaba el pasto, ¿no? Entonces es una relación beneficiosa porque desmalezan, ¿ah? A veces pagan, a veces en dinero, a veces con algún cordero, o a veces gratis. Y cuando ya se acerca el verano, ya comienzan a preparar la subida por 2 meses arriba porque aquí está todo seco y entonces van a los pastos a las veranadas. Entonces, esa es la diferencia estricta con el arriero, que el arriero son viejos que a veces sí tienen tierra, sus animales están en predios y solo los llevan arriba, pero estos están todo el año con ellos, viven todo el año con sus ovejas. ¿Ah? Y parten a la cordillera, en este caso particular de Don Cucho, eh, por el cajón de Aguabuena, que no es el cajón de Tinguiririca. Y lo curioso, Elena, es que el Chipa, que Víctor Hugo también lo conoce, Víctor Hugo, compañero y hermano de la vida mío, eh, eh, el Chipa Badal, que vive en Aguabuena, me dio 4 o 3 nombres de transhumantes. Y cuando yo empecé a llamarlos para armar esto, los 3 primeros no contestaron, o sea, al agua, al agua, al agua, y el que contesta fue Don Cucho, que podría haber sido cualquiera de los anteriores y esto habría sido completamente distinto. Pero como dice Diego, con Don Cucho fue como una especie de empatía, de cariño, de empatía, de sentirnos parte de. Y del primer día que estaban detrás de la Maggi, allí en San Fernando, en un rastrojo de maíz, y llegamos a la hora que la gente en el campo come, a las 12 del día, ya nos invitaron a comer con ellos y de ahí hemos tenido una relación que hemos mantenido a través del tiempo. Esto fue el 2016 y Don Cucho nos acompañó a Valdivia y lo vamos a ver a su casa y conocemos a su mujer, a sus hijos. Le llevamos un vino, le gusta mucho el costillar de cerdo, curiosamente, y es feliz cuando le llevamos costillar de cerdo y así como prepara fuego en la cordillera, imagínate cómo lo prepara en su quincho que tiene acá. O sea, este viejo con un fósforo es capaz de armar una fogata. Bueno, nosotros necesitamos acelerador y todo el cuento. O sea, eh, ahora, sobre la pregunta concreta, la verdad es que yo ni imaginaba esto, ¿no? La verdad no. O sea, cuando Diego me dice que ya van a filmar en blanco y negro, en 16 milímetros, que yo no me manejo mucho, pero bueno, poco. Me asustó nomás en Valdivia cuando en algún momento, después de haber visto la peli el día jueves, y alguien le pregunta y digo, la clasifica como documental experimental, y yo dije, chucha, antes de verla, ¿no? ¿Qué significa este segundo apellido? Experimental. Pero bueno, la sorpresa fue mágica. Yo, ahora que la volví a ver, cuando el agua se devuelve, pienso en la poesía de Gonzalo Millán, con sus poemas donde las balas retroceden, los Hawker Hunter retrocede y todo retrocede. Y, y no hago más que celebrarlo, digamos, emocionarme y celebrarlo. Fantástico, fantástico. Y aquí hay otro chat de Milei Yamachi que dice, y el recurso de lo onírico fue muy interesante. Dice, pues tras 45 minutos acostumbrándose al blanco y negro,
llega el sueño con los colores naturales y uno los percibe saturados, como psicodélicos, logrando un ambiente casi chamánico. Y de repente Don Chucho se mezcla con un puma, recordando a Juan Matus de Castaneda, convirtiéndose en su animal de poder. Ese recurso a mí me conectó con lo esencial, con los ritmos vitales simples, con el único lugar que, si lo conocemos y lo cuidamos, nos permite sobrevivir, la naturaleza. Mira qué fantástico. Oye, y a mí me recordó a Rambler Fish Ah, sí. de Coppola, que aparece al final de la peli, los peces toman colores, Sí, y me hizo también ese clic por ese lado. qué También interesante. mágico eso de los colores que aparezcan de repente en ese sueño. Bueno, pero ahí Diego tiene la influencia de un director asiático que es imposible mencionar el nombre, que juega con esto del... ¿Qué director, Diego? Un tailandés que se llama Apichatpong Veerasetthakul. No, no es muy fácil de... De nuevo, por favor, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, le dicen Joe. Quedemos ahí, mejor es. Ese es más fácil. Sí. Pero sí, no, es que él también es o sea, él es un director que es muy hipnótico y tiene una mezcla experimental, sus películas son bien hipnóticas y también mezcla lo onírico con lo vespertino, o sea, lo diurno. Y por ese lado, sí, yo creo que por ese lado. Y y- y es muy también, y también tiene una cosa que tiene muchas películas que son rurales, que ocurren en el campo, que ocurren con un personaje un poquito más del folclore de la mitología tailandesa, entonces mezcla las cosas, está mezclando los mundos de forma muy sutil, muy sugerente, muy bacán. Sí, pues y Si quieren además, se los dejo escrito para que... súper, a mí me interesa. Pero lo notable es que lo que acabo de leer de Mireia, que cómo el cine y el arte en general tiene esta cosa caleidoscópica en relación a que produce diferentes estados en diferentes personas, ¿no? Eso me parece muy interesante. Eh, a ver, Antonio Ruiz aquí está haciendo un plano general fantástico. ¿Quién más quiere comentar algo? Se está mandando un... Oye, yo aprovecho a hacer un comentario también Dale. alejado del cine mismo, que no es mi área, digamos. He sido un simple espectador siempre. Sin embargo, quería transmitir que es una película muy emocionante, por varios motivos. Yo creo, uno, a mí en lo particular, por el tema, porque, bueno, llevo más de casi 35 años trabajando con ovejas, he trabajado en la altura muchos años, entonces tengo un montón de cuestiones que... Segundo, la imagen es espectacular. O sea, el tema, el logro con los colores, yo técnicamente no tengo idea, pero es una maravilla lo que logró Diego ahí. Y un poco los contrastes, los movimientos, de una cuestión maravillosa, pero quería también hacerle una pregunta, en realidad, Diego, aparte de felicitarlo, que radica en tu comentario respecto del sonido. Porque el sonido, es cierto, tiene el sonido de la naturaleza, con muchos representantes de la naturaleza, pero hay una cuestión que me llamó la atención, que hay como un marcapaso con el cual empieza la película, y tiende a desaparecer, pero después aparece de nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea de ese marcapaso que tiene tu película en realidad? Si es que es, a lo mejor una interpretación mía. Sí, ese marcapaso que también es claro, también al principio es como una latidos de corazón, pero después como que pueden ser también el tren que viene. Partió al principio por la idea de que fuera un tren. O sea, yo quería, porque Don Cucho nos mostró también que durante el año se quedaba al lado del tren, de unas vías del tren, de un tren que en realidad no pasa. O sea, es como, o pasa en realidad tarde, mal y nunca. Una cosa, como uno no va a pasar ahora a las 6 y vamos a las 6 y no pasa. Y pasa a las 9. Como,
Y vamos a la... No, hoy día ya pasó, pero pasa de nuevo a las 4. Y estamos todo el día y no pasa nunca. Y cuando nos vamos, pasa. Como, entonces es una cosa que no... Es un tren ruisiano, es un tren ruisiano. Claro, es un tren, sí, es un tren de otro tiempo y también a mí todo eso me dio una nostalgia de, bueno, los trenes son muy nostálgicos, pero aquí me dio una nostalgia de nostalgia, como qué pasó con todos esos trenes que ya no están y qué pasa con Don Cucho cuando o otras personas podemos estar esperando un tren que no llega o que no va a pasar y en este caso yo quise hacer que pasara, pero de una forma sonora o un poquito más fantasmal, haciendo referencia a eso, así como este tren de otro tiempo, quizás, o estos sueños de conexión de trenes de otro tiempo, de otras décadas. Y, y en eso se transformó también como en un latido de corazón. Yo creo que también como volviendo como a lo elemental, a la naturaleza, a los seres vivos, como a mí se me había ocurrido un plano en donde uno se pudiera ver a Don Cucho quizás descansando y acercarse con un zoom y que sonara su corazón. Como tenía esa idea, al final no ocurrió, pero sí, como que transita este viaje, ese pulso que se retoma al final y se retoma también con un pequeño ser vivo que está ahí como acaba de nacer, que es este corderito, Sí. que también es una cosa como, es también esa pulsión quizás viva que se retoma. Como que marca un poco el ritmo lo que me da la impresión a mí de la película en general, y además está muy entretenido el tema del movimiento respiratorio. Hay una respiración también que es muy interesante, que es increíble, de Don Cucho supongo que era. Es genial. Bueno, eso, me impresionó mucho también el sonido, que fue realmente fantástico. Sí, buenísimo. Así que felicitaciones de nuevo. Bacán, muchas gracias. Bueno, yo respecto al sonido puedo decir que ahí trabajamos con Diego Aguilar, que es un amigo también nuestro y que es un capo en el sonido y funcionó de la forma que yo armé un pequeño, como un borrador con el sonido, con algunas cosas como con algunas atmósferas, con algunas cosas a veces como sacadas de internet, así sonidos como que yo encontraba en internet como para armar, porque no tenía como más banco de sonido, y que él después empezó a trabajar encima, y lo bonito fue que yo le di mucha libertad, o sea, yo le dije tú si querías, como cambia todo, a ver, ponle todo lo que queráis, ponle, así como, sobre todo que le pusiera todo lo que él quisiera, y después ya cuando se pasara empezamos a sacarle de nuevo. Entonces para él fue un trabajo que lo disfrutó mucho. O sea, es algo que él quedó muy contento y yo creo que también es por esa libertad que, que le di y que él fue desarrollando y que después eh, ordenamos en conjunto. Oye, bueno, mira, ya llevamos harto rato, no sé si alguien más quiere preguntar algo, dar las gracias a Diego por habernos facilitado la película, nunca lo habíamos hecho, estas charlas, ya creo que vamos entre el primer año, el año pasado, que las empezamos en plena pandemia, yo creo que esta charla es la número 70, hemos hecho 70 charlas sobre los oficios del cine, y vamos a seguir todos los viernes. La gente que se inscribió ahora, yo les dije que iba a seguir llegando la información para otras charlas que vienen hacia adelante, que por temática ustedes verán si les interesa o no les interesa verla. Pero darle las gracias a toda la gente que está acá. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más o ya podemos despedir a nuestro invitado y dejarlo invitado para el próximo viernes. Les llegará información por internet de las charlas que quedan hacia adelante. ¿Les parece? Diego. Sí, súper. Sí, Te agradezco mucho y ojalá sigas creando y sigas maravillándonos con alguna otra película.
y sorprendiéndonos con alguna otra obra. Te felicito realmente, muy buena tu película y muy merecido el premio, hermano. Y qué bueno que estás Muchas gracias. terminando, estás partiendo, es muy importante cuando uno hace una primera película y te premian, es realmente un empujón porque esto es difícil, es muy difícil, es caro, es complicado, nadie financia, postular al fondo audiovisual es como ganarse el Kino o el Loto, es complicadísimo. Y un dato, cuando nosotros postulamos al fondo audiovisual, el total que se reparte entre todos los artistas es lo que cuestan 2 tanques. Eso es más o menos lo que se reparte. Así que, para que le saquen molde un poco la importancia que tiene la cultura en este país. Yo creo que eso tiene que cambiarse. Pero bueno, así que les damos las gracias, le agradezco mucho y muchas gracias por asistir a nuestra charla de los viernes. Diego. Oye, no, muchas gracias, muy agradecido, muy bonita conversa. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí, sus comentarios muy bonitos, con mucho cariño y ideas. Las agradezco mucho. También, bueno, le quiero mandar un abrazo a mi papá aquí presente, a mi padrino presente. Me siento como con los dos, con harto patriarcado aquí. Padre, padrino aquí al lado. Oye, No, pero muy agradecido. Diego y el compadre mexicano. Y está el compadre también. Ah, Pinche Toño. buenísimo. ¿Y dónde está el compadre mexicano? El Antonio, pero que nunca habló el compadre mexicano. Es que si hablamos luego no nos entienden, a nosotros nos cuesta mucho entenderles. No, habla nomás. Antonio, dale. Pero a Dieguito un beso, Diego, estás maravilloso. Diego vivió aquí hace, ¿cuánto? 25 años, 2 meses con nosotros, lo queremos cantidad. Y compadrito, todo el cariño del alma. Aquí está Natasha. Besitos. Besos a los dos. Y besos a todos. Gracias, hermano. Lindo, beso. Qué rico verlo. Ya pues. Nos vemos entonces, Marisol, Mireya, Elena, Leo, Antonio, Francisco, Víctor No, Hugo, me gustaría, ahí hace tanto tiempo. Faltó el apellido de tu madre, Ricardo. Sí, Carrasco Farfán soy yo. Todos me Bien, conocen, Farfán, gustazo. todos me conocen por Farfán. Ya, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Todo es lo que estén bien. Luego, chao, Chao. muchas gracias. padres. Que estén muy bien. Chao, chao.